Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. Hemos empezado ya la Semana Santa, una época muy importante para el pueblo católico, que es un gran porcentaje de la población peruana, y por eso hemos querido invitar al padre Pedro Hidalgo para conversar sobre la importancia de estas fechas y el significado de la Semana Santa para los católicos. Padre, muchas gracias por venir. Encantado, Joaquín, gracias por la invitación. Primero quisiera preguntarle, en términos generales, ¿cuál es la importancia de la Semana Santa para los católicos? La fe cristiana, la fe católica, tiene un núcleo fundamental, la resurrección de Jesús. Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre, el misterio del Dios que se hace hombre, la encarnación, tiene sentido en orden a la salvación de los hombres que se efectúa a través de la pasión, muerte y resurrección. La resurrección es el núcleo de la fe. San Pablo dice, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe y nosotros necios al creer. Entonces la Semana Santa apunta a ese gran misterio de la resurrección del Señor, que es la respuesta de Dios, Padre, ante el sacrificio de Cristo, que conmemoramos el Viernes Santo. Por eso la noche santa de la Pascua, la noche del sábado, es el día central de la fe, y ese es el sentido de la importancia de esta semana para nosotros. Y quisiera entrar a mayor detalle sobre los días de la Semana Santa. Hemos empezado, el día de ayer fue el Domingo de Ramos. ¿Qué se conmemora el día domingo? Jesús entra a Jerusalén. Jerusalén era el lugar del peligro. Jerusalén es el lugar donde Jesús sabe que es amenazante para él, sabía que las autoridades religiosas judías querían matarlo. Era perseguido. Entonces, entrar a Jerusalén era la conciencia que Jesús tenía de que allí había peligro. Y en ese ingreso a Jerusalén, los discípulos comienzan a proclamarlo como el Mesías, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Y los niños hebreos, nos dice la tradición bíblica, se pliegan a esto. Tiraban sus mantos, era el signo de reconocer a alguien grandioso, importante. Tomaban ramos del bosque, o sea, así como acá, por ejemplo, para agasajar a alguien se tira flores. La cultura en ese momento allá era palmas o ramos. Que es lo que se mantiene claro, hasta hoy. Y olivos había mucho. Entonces, por eso le tiran ramos a Jesús, extienden ramos para que Él pase. Es el reconocimiento de que Jesús es el Mesías. Entonces es simpático porque el Domingo de Ramos es como el prólogo. El prólogo en el que tenemos los dos momentos de toda la Semana Santa. El triunfo, la gloria, Jesús reconocido como Mesías, pero luego en la misa se leyó la pasión. Entonces miramos el aspecto de la entrega, de la pasión, de la cruz. Los dos aspectos van unidos, pero comenzando con la mirada hacia lo que será el final, triunfo y victoria. Pero antes, digamos, del triunfo, viene el jueves, ¿no? Durante el lunes, martes y miércoles, ¿hay algo en particular que se conmemore? Lunes, martes y miércoles vamos recordando algunos eventos finales, digamos, de la vida de Jesús. Por ejemplo, el lunes santo se ve la unción en Betania, ¿no? La familia muy amiga de Jesús, de Lázaro, a quien resucitó, y sus hermanas Marta y María, y Marta, que luego María, que tiene ese gesto de ungir los pies de Jesús anunciando su sepultura. Luego martes y miércoles se evoca el anuncio de la negación de Pedro, de la traición de Judas. Entonces es como ir preparándose, mirando la interioridad de Jesús de cara a lo que viene. El jueves. El jueves. El jueves hay 3 misterios que se conmemoran. En principio, uno que es muy grande, la institución de la Eucaristía. La Eucaristía es el sacramento, el signo eficaz por el cual Cristo, nuestro Señor, se hace presente para siempre como alimento de vida eterna, como fuerza, como estímulo. Es el cuerpo de Cristo, ¿no? Cristo dice, tomen y coman, esto es mi cuerpo, toman y beban, esto es mi sangre. Él instituye ese día la Eucaristía como memorial, la noche del jueves. Lo que se conoce como la última cena. Claro, y es la introducción al Tríodo Pascual. Entonces, en la última cena, Él instituye la Eucaristía. Para que haya Eucaristía, que es el primer misterio, hay sacerdocio. Entonces el sacerdocio, cuando le dice a los apóstoles, hagan esto en conmemoración mía, está instituyendo que haya en la iglesia ministros, servidores, que serán quienes, presidiendo la Eucaristía, le hagan presente siempre en la tierra. Entonces, institución de la Eucaristía, institución del sacerdocio, y una cosa muy importante, el mandamiento del amor fraterno. Jesús se hace presente en el sacramento de la Eucaristía,
pero Jesús también quiere hacerse presente al mundo a través de la actitud de los cristianos, de los que creemos en Él, que servimos a los demás. Jesús ese día en la cena se levanta, toma la posición de siervo, entonces los siervos lavaban los pies a los señores y comienza a lavar los pies a los discípulos. Y terminando ese gesto, dice: ustedes me llaman el Maestro y el Señor, y dicen bien, porque yo lo soy. Si yo, el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, ustedes han de hacer lo mismo. Es decir, han de hacerse siervos, servidores los unos de los demás. Y entonces completa esto con: les doy un mandato nuevo, que se amen unos a otros como yo los he amado. Entonces la Eucaristía es Cristo presente. El sacerdocio viene para que se pueda realizar la Eucaristía. Pero todo esto, ¿para qué es? ¿Para qué es esa presencia de Cristo? Para que los cristianos aprendamos a amarnos y a servirnos, a todos. Entonces, es el otro misterio, el mandamiento del amor. Esta trilogía de Eucaristía, sacerdocio y amarse los unos a los otros, ¿tiene un nombre? Bueno, todo ello es el Jueves Santo, es la última cena donde se dan estos tres misterios, ¿no? Los tres misterios. Por eso en la última cena el sacerdote lava los pies. Es un rito que tiene, no solamente es evocar, digamos, algo teatralmente, algo que Jesús hizo, sino el sacerdote es el que preside. Presidir es el que va delante del resto. Entonces, se nos recuerda a los sacerdotes que nosotros tenemos que ser servidores de los demás, y la comunidad con nosotros, todos tenemos que servir a los demás. Es lo que el Papa tanto habla hoy, el Papa Francisco, de una iglesia sierva, servidora. Y podríamos decir entonces que se instaura la iglesia como institución en la noche del jueves. Sí. O sea, la iglesia es una realidad que viene de Dios a través de Cristo y es también humana. ¿Tiene un momento de fundación? No tiene solo un momento, tiene varios momentos. Y uno de ellos, un momento fundacional fuerte, es la última cena. Porque allí se da la garantía de la presencia para siempre de Jesús, la Eucaristía y el ministerio sacerdotal. Por eso se considera un gran momento fundacional de la iglesia. Y es Pedro el elegido para llevar adelante la iglesia. Luego a Pedro, digamos, dentro de los 12, se le dará un lugar preeminente, que será el que de alguna manera guíe a esta comunidad haciendo las veces de Cristo. ¿Sí? Luego viene el día Viernes Santo. Así es. ¿Qué conmemoramos el viernes? El viernes es el primer día del Tríduo Pascual, ¿no? San Agustín, por ejemplo, ya a finales del siglo IV decía: se conmemora el Tríduo Pascual de la pasión y muerte, sepultura y resurrección del Señor. El jueves es una introducción al Tríduo, estamos en el umbral. Como cuando entras a una iglesia antigua, por ejemplo, el umbral, estás y no estás. Ya pasaste la puerta, pero de repente tienes ahí una especie de mampara, entonces no terminas de ver, no terminas de oír, ¿no? Y estás, pero sin terminar de estar del todo. Entonces, el jueves fue la introducción. El viernes, primer día del Tríduo, es el día de la pasión y de la muerte. Entonces, todo el día, la iglesia, el cristiano, va conmemorando este misterio de Jesucristo que padece, que sufre, y que luego es inmolado como Cordero Pascual, muere como, aquí es interesante, dice él: nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Entonces la muerte no hay que mirarla tanto como el sufrimiento, el dolor, que lo hay, sino que hay que apuntar más a considerar la grandeza de un amor que se dona, un amor que se entrega, un amor que no se tira atrás, el amor de Dios por nosotros en Cristo, aunque tenga que padecer y morir. Entonces es el día de la pasión y de la muerte. Y por eso los cristianos lo conmemoramos asistiendo a la celebración litúrgica de la pasión, venerando la cruz y con el ayuno y la abstinencia de ese día. ¿Hay una hora en particular que se conmemora la muerte? Normalmente la tradición litúrgica ha seguido lo que cuentan los evangelistas sinópticos, el evangelista San Mateo, San Marcos, San Lucas, que es a las 3 de la tarde, ¿no? Entonces, normalmente hacia las 3 de la tarde tiene lugar la celebración de la Pasión del Señor. Puede, por algunas razones particulares, pastoral, para que participen las personas, ser un poco más tardío, pero hacia las 3. ¿Y por qué es que se evita comer carne? Porque en ese entonces hay que pensar que nosotros en la tradición de la Iglesia recogemos una tradición de 20 siglos y hablamos de que en un momento la carne era como el alimento más exquisito, el alimento un poco que gratificaba más, el que causa más placer, el más agradable. Entonces se intentaba comer algo mucho más simple y sencillo, y entonces se renuncia al sentido de lo festivo para unirnos al luto por la muerte del Señor. Pero ya el día sábado ya es un día más festivo, digamos, al día siguiente. El sábado,
El sábado podríamos decir que la liturgia sigue la cronología judía. Pongo un ejemplo. Muchos dicen, ahora los últimos años nosotros podemos ir a misa el sábado y vale para el domingo. No, es que en realidad vas el sábado en la tarde, que en la liturgia ya es domingo. O sea, en la mentalidad judía, el día comenzaba al atardecer, ¿no? Entonces, al atardecer de un día comenzaba el día nuevo. Correcto. Y el día se contaba también como fracción. Una fracción que faltaba para el día se contaba como un día entero. Entonces, el primer día del Tríduo es el Viernes Santo, la Pasión y la Muerte. El segundo día es el sábado, que va a durar hasta el atardecer del sábado. Ese segundo día, el sábado, conmemoramos la sepultura del Señor. Cuenta la tradición bíblica que José de Arimatea, un noble judío, pide que le entreguen el cuerpo de Jesús para sepultarlo. Entonces la iglesia medita en la sepultura, medita en la esperanza y a la vez dolor de la Santísima Virgen, en la piedad de las mujeres que acuden a tratar de poner aromas al Señor. El sábado es como un día de el gran silencio de meditación, de reflexión en la veracidad de la muerte. La muerte de Jesús no ha sido algo aparente, ha sido algo real, porque es Dios hecho hombre y muere en cuanto hombre y es sepultado. Entonces el sábado es un día de meditación hasta al atardecer. Que es ya otro día. Así es. Entonces el segundo día da, digamos, hasta la tarde-noche del sábado. El tercer día comienza el sábado por la noche y allí viene la gran fiesta, ¿no? La vigilia pascual, la que se llama la madre de todas las vigilias, la gran fiesta de la iglesia. Algunos todavía quizás no hemos terminado de descubrir que la gran fiesta de la iglesia, la gran fiesta del año, es la noche de Pascua. Entonces ya es el día de la resurrección. El sábado por la noche, en general en las parroquias hasta las 9, 10 de la noche, se celebra la vigilia pascual y esa es la gran fiesta, la resurrección del Señor. Podríamos decir que es la noche del sábado, es el día o el momento central en la fe católica. Se evoca la resurrección, la celebración es muy rica en significados. Se comienza bendiciendo el fuego. El fuego es considerado como signo de renovación, el fuego purifica, el fuego acrisola, el fuego desinfecta, el fuego quita lo malo y entonces deja que aparezca lo bueno. Entonces, desde esa perspectiva se bendice el fuego, se prepara el cirio pascual, que será una vela muy grande, con unos signos muy claros, la cruz de Cristo, el alfa y la omega, para indicar que Cristo es el principio y el fin, los números del año en curso, etc. Y entonces este cirio se prepara y se cantará el pregón de la Pascua, luego se leen 7 lecturas del Antiguo Testamento recordando las etapas de la historia de la salvación y posteriormente se canta solemnemente el Gloria, ¿no? Anunciando la resurrección, y sigue una misa festiva. Muchas veces hay el bautismo de los adultos, que van a ser gente que se ha preparado para bautizarse, sobre todo adultos. Toda la comunidad renueva las promesas bautismales porque se ha preparado durante la Cuaresma para eso, para celebrar el gozo de ser católicos, el gozo del bautismo. ¿Podría definir exactamente qué es la Cuaresma, cuál es el periodo de Cuaresma y por qué existe? La Cuaresma comenzó el miércoles de ceniza y termina el jueves santo al atardecer. Entonces son 40 días, en realidad uno si saca la cuenta son un poquito más de 40. ¿Por qué? Porque en la iglesia el domingo nunca es día de penitencia, porque es la resurrección del Señor. Entonces son 40 días simbólicamente que el 40 era un número de purificación para el judío. Recordemos que nuestra liturgia proviene del judaísmo, Jesús era judío. Entonces son 40 días de purificarse y para los que iban a ser bautizados, se llamaban los catecúmenos en los primeros siglos, era una época de mayor intensidad en la preparación a su bautismo. Antes no había confesión como hoy, en el modo de hoy, de ir al Padre, decirle tus pecados y ya, terminaba todo, ¿no? Antes había un proceso previo antes de recibir el perdón. Entonces los penitentes, que a veces podían estar un año preparándose para ser perdonados, también en la Cuaresma intensificaban su penitencia. Y entonces toda la comunidad cristiana pensó, ¿y por qué todos nos unimos a ellos para renovar el bautismo la noche santa de la Pascua? Entonces la vigilia pascual tiene un momento de compromiso personal, que es cuando la mayoría hemos sido bautizados de niños, pero cada vigilia pascual renovamos todas las promesas del bautismo, las que nuestros papás y padrinos hicieron por nosotros las hacemos, somos rociados por el agua bendita
y luego se celebra la gran misa del año, ¿no? ¿Por qué son 40 días? ¿Por qué el número? 40 años estuvo el pueblo en el desierto, 40 días Jesús en el desierto mientras fue tentado por el demonio. Entonces, por ese número purificatorio de 40, se escogió los 40 de la Cuaresma. Y usted me decía, antes de salir al aire, que en algunas, en la cultura anglosajona, la Semana Santa, en particular el día sábado, es un día muy festivo, pero en nuestra cultura y en la cultura española, la Semana Santa está asociada más a algo, digamos, de recogimiento, ¿no? Una fecha más triste. O sea, digamos que quizá puede ser un tema de sensibilidad, un tema del modo como se evangelizó, pero nosotros hemos heredado más de España las tradiciones que se centran en el Viernes Santo. La pasión, la muerte, las procesiones de Viernes Santo, y a veces como que la Semana Santa para muchos terminó casi en el Viernes Santo. En ese sentido, los sajones, también los italianos, tienen más el sentido, digamos, captaron más el sentido de la resurrección, que la fiesta es la resurrección. Los orientales también, ¿no? Entonces, por ejemplo, un oriental católico, un griego, qué sé yo, se encuentra con alguien los días de la resurrección y te saludará diciendo, Cristo ha resucitado, y el otro le contestará, verdaderamente ha resucitado, en vez de hola, en vez del buenos días, ¿ya? El saludo, como acá nos saludamos por Navidad, en los anglosajones, los italianos, se saludan mucho por Pascua, hay una cena, un almuerzo de Pascua, el famoso huevo de Pascua viene de ahí, del poder regalarse algo. Entonces, se ha captado más el sentido de que el centro, toda esta Semana Santa apunta a la celebración de la resurrección. O sea, si Cristo solo hubiera muerto, bueno, ¿por qué tendríamos que creer en Él? ¿Por qué no creo en mi abuelita que murió, o en mi bisabuela, o en un héroe? Si creemos en Jesucristo es porque resucitó. Entonces, por eso lo que apuntamos en la iglesia, y la liturgia nos lleva, la resurrección es la gran fiesta, tan grande que luego se va a celebrar lo que se llama la cincuentena pascual. Desde la noche de la vigilia se va a celebrar 50 días la resurrección hasta otra fiesta que se llama Pentecostés. Va a ser como un eco, ¿no? Como la gran joroba de la resurrección. Y el domingo entonces es una continuación de la noche del la sábado. Noche, el mismo día, es digamos. Es el mismo día. Comienza el sábado a la noche y termina el domingo por la noche, el tríodo pascual, ¿no? Entonces, todo ese día domingo sigue como un eco de esta celebración que comenzó la noche del sábado. Y bueno, también existen unas tradiciones en torno a la Semana Santa. En Lima hay muchas procesiones. ¿Esto es algo que existe en todo el mundo católico o es algo más de los países que tienen alguna herencia española? Hay ciertamente diversos tipos de procesión, ¿no? Pero la procesión que nosotros hemos heredado, del modo que nosotros hemos heredado, una procesión que suele ser un poco más larga, que se camina de modo muy lento, que tiene mucho un sentido de penitencia, viene más de España. O sea, uno va, por ejemplo, a una procesión italiana y de repente, qué sé yo, vamos a poner el ejemplo, si aquí de repente en una procesión se recorren 8 cuadras y esas 8 cuadras de repente en 3 horas, ¿no? Pues en una procesión italiana esas 8 cuadras te las recorren en 40 minutos. ¿Ya? O sea, mucho más rápido. Es otro sentido. En cambio, aquí heredamos de España como que esas andas muy pesadas para sentir un poco, hacer penitencia cargándolas, llevándolas, las procesiones mucho más largas. Entonces, aquí es muy tradicional en el Perú las procesiones, por ejemplo, hay el Domingo de Ramos en muchos lugares, el Señor del Triunfo, el Señor sobre el burrito, o el Viernes Santo, por lo general, el Señor del Santo Sepulcro con la Virgen Dolorosa, ¿no? En muchos lugares, en barrios, distritos, capitales, o un Cristo crucificado. En los últimos años ha habido una procesión extraordinaria del Señor de los Milagros en Lima. Entonces, ¿esta tradición no es muy antigua, la de los Milagros? No, es del 2000. Comenzó como cosa extraordinaria por el jubileo del año 2000, los 2000 años del nacimiento del Señor simbólicamente. Entonces solamente lleva, pues esto, 19 años prácticamente, ¿no? Es algo muy reciente. Y luego, por ejemplo, está todo lo referido también a algunas procesiones a la resurrección, en algunos distritos como Surco, Pueblo Libre, y en pueblos también del interior, pues Ayacucho, no se diga, entonces esa procesión de la madrugada del domingo. Entonces sí, la procesión es un modo, digamos, de manifestar públicamente la fe que podríamos decir que
responde mucho a la sensibilidad de nuestro pueblo, del pueblo en el Perú, y que la hemos heredado mucho de España, ¿sí? ¿Usted considera que actualmente, digamos, el número de católicos que participa de las liturgias, las misas, las tradiciones de la Semana Santa se ha disminuido, incrementado, se mantiene igual? Mira, yo creo que crece, ¿no? O sea, cada uno habla de la propia experiencia. Y yo he visto en la parroquia en la que sirvo, en Barranco, pues me ha desbordado en lo que hemos venido celebrando, por ejemplo, el Domingo de Ramos, la cantidad de personas que ha ido. O sea, siempre va más, siempre ha ido mucha, digamos, pero he visto más este año. Entonces creo que siempre las situaciones a veces de crisis, como la que vivimos en el país, en el mundo en general, no es que la fe sea la respuesta a la crisis, pero sí muchas veces las situaciones de crisis te llevan a darte cuenta que lo cotidiano, lo pasajero, lo material, pues es caduco y te hace mirar un poco a lo eterno, te hace mirar un poco a Dios. Entonces yo creo que no se puede hablar tan alegremente como algunos dicen, no, la fe decae. No, yo creo que hay una chispa de fe muy fuerte, que lo que nos toca de pronto a los que servimos en la iglesia es acrecentarla, fortalecerla, afianzarla, pero hay una fibra del pueblo creyente muy patente. ¿Cómo debemos prepararnos en estos días antes del jueves y el Viernes Santo como católicos? Yo creo que la mejor preparación para la Semana Santa es la oración, y la oración, decimos siempre, es diálogo. Entonces a veces convertimos la oración en un monólogo. Yo le pido muchas cosas a Dios. Está bien pedirle, pero si es diálogo es escuchar un poco a Dios. ¿Y cómo lo escuchamos? En las celebraciones litúrgicas. La palabra de Dios, la meditamos, la rumiamos, vemos qué es lo que me va diciendo el Señor, como dejando que Él ponga la agenda de lo que vamos a conversar, y a partir de eso dialogo con Él. Entonces, orar con la Sagrada Escritura, con la palabra de Dios, que la escucho, como digo, en la liturgia, o incluso hoy es tan fácil, de repente en el teléfono pongo lecturas bíblicas de hoy, entonces voy a mirar lo que se va a leer en la misa y ya me preparo de esa manera a ir interiorizando en el gran mensaje de lo que se celebra cada día. Finalmente, esa tradición de los huevos de Pascua que está difundida acá en Perú, sí. ¿De dónde es que viene? Es más bien alemana, es una costumbre más bien sajona, un poco era pensar como que el huevo es signo de esa eternidad, ¿no? El huevo que siempre se renueva, la gallina que siempre da vida a través del huevo y que nos nutre y tal. Entonces se comenzó. Es curioso porque en algunos lugares es el huevo natural, o sea, yo he visto en algunos lugares de Europa es el huevo que se va a comer, el huevo duro, que se dibuja, que se pinta, entonces es como un modo más bonito de presentar, digamos, la comida cotidiana, precisamente para mostrar que estamos de fiesta. Entonces hasta el huevo viene pintado de modos diversos. Esto hace que en Rusia también lo pintaran mucho, casi con iconos, y al final termina en Rusia en forma de un huevo, una madera en forma de huevo en la cual se pinta un icono, una imagen sagrada. Y en Alemania y por estas zonas vino el chocolate, el huevo de chocolate, que es lo que nosotros hemos heredado. Entonces es un signo del gozo y de la festividad. Y se esconden además los huevos, ¿no? En algunos lugares sí, claro. Entonces se trata de ir buscando el huevo y además la sorpresa que hay dentro del huevo, que no solamente, por ejemplo, en Italia es muy común que, por ejemplo, un enamorado le puede regalar a la enamorada lo que quiera, no sé, pues un MP3, por decir cualquier cosa, envuelto en un huevo. Manda a preparar el huevo, el regalo dentro del huevo, ¿no? Entonces, son estos, el modo de comunicar la alegría de la resurrección, el gozo de la Pascua. Padre, le agradezco mucho Joaquín, por su tiempo. Ha sido una muy Muchas interesante conversación. Sí. El padre Pedro Hidalgo comentando el significado y la importancia de la Semana Santa para el pueblo católico. Sigan atentos a la programación de Perú 21 Televisión. Buenas tardes.